Beyond Podcast es posible gracias al apoyo de Banco Pichincha, CRIFE, Universidad de las Américas y Muy Education. El primer desafío que tenemos nosotros, desde distintos sectores, tanto gobierno, sociedad civil, sector privado, es involucrar nuevos actores. Educación necesita más talento y mirada distinta. Confío mucho en la gente con la que trabajo y aprendo mucho de ellos. Y siempre busco rodearme de gente que sepa más que yo. Creo que lo que nos convoca aquí de nuevo en el Beyond Summit es esa ilusión por la educación, que además es un mundo. En mi presentación hablaba de la complejidad de la buena. La educación es un mundo complejo. Lo que decían ustedes de hacer y hacedores y que nos convoca toda la educación y ese cambio de mentalidad, porque tenemos este abajismo. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición del Beyond Podcast. Es para mí un enorme placer poder estar aquí en este espacio que busca derribar algunas barreras que tenemos respecto a lo que pensamos de la educación, entender que el sistema educativo va mucho más allá del sistema escolar y que involucra a todos los actores de la sociedad. Creo que la pregunta generadora un poco aquí es cómo transformamos la educación, que es lo que nos está convocando, ¿no? Ese cambio de paradigma de qué realmente es educar y cómo salimos de esas cuatro paredes. Beyond Summit ya dio una respuesta, porque es un espacio educativo, pero no es un espacio únicamente del sistema escolar. Como el público amplio, creo que ayuda mucho. Yo creo que el primer desafío que tenemos nosotros, desde distintos sectores, tanto gobierno, sociedad civil, sector privado, es involucrar nuevos actores. Educación necesita más talento y miradas distintas. Entonces, ¿cómo hacemos para captar la atención de otros que traen distintas soluciones, otro expertise? Las conversaciones que tuvimos durante el día de hoy son eso. Entonces creo que tenemos que atrapar talento en otros lados que nos ayuden a mejorar nuestro espacio. En el fondo nosotros estamos convencidos de que queremos que mejore la educación, por dónde, pero nos hace muy bien romper la endogamia del sector y sentarnos en la mesa con otros. Y ahí hay que ser generoso, darle lugar a otros, escuchar. Pero bueno, estamos haciéndolo. Mientras ustedes hablaban a un público grande, con Carlos estábamos ahí rompiéndonos la cabeza en el episodio 1. Entonces María estaba en el escenario y tú en el escenario, justo en esa línea, ¿no? Como si nos hubieras escuchado. Pero era esa línea, ¿no? De romper e involucrar a más personas, ¿no? Sí. No, pero yo tengo que hacer una pregunta, que es que nos cuentes un poco más de Barkey Foundation, porque claro, cuando me estaba preparando para este podcast me metí a ver lo que hacen. Mi esposa es profesora de colegio y veo que tiene un premio de $1 millón. Entonces le comento ahora la comida a mi esposa y dice, te lo tengo que aplicar ya. Ya está abierto. Entonces, ¿qué es esta locura de entregar tanto dinero? ¿Por qué tanto dinero? Y bueno, quizá también entender más la filosofía y lo que hay detrás desde Barkey Foundation, qué es lo que vienen haciendo. Muy bueno, Barkey Foundation es en parte la locura de una familia y de una persona que es Sani Barkey, cuyos padres eran docentes y que él armó una cadena de escuelas en el Golfo muy grande, y cuando se decidió a dar parte de su fortuna, dijo, ¿en qué? En docentes. Pero ¿cómo? Y ahí fue como su manera creativa o disruptiva y decidió crear este premio, que es $1 millón para un maestro por año. Wow. Y cuentan que en la mesa, yo me sumé a la segunda edición, hace 9 años, cuentan que en la mesa muchos dijeron, no, esto está mal, o no, ¿para qué? Y bueno, esa pregunta la seguimos escuchando. Cada vez que yo cuento la historia del premio, mucha gente, o sea, son todas las caras raras, como uno va hablando, reconocemos a los docentes porque nos importa la educación y todo cara estanca, como cuando decís $1 millón la gente o se incomoda o se ríe y creo que justamente busca eso, busca, el objetivo es revalorizar la profesión docente, hacerla más atractiva, reconocer y entendiendo que el nivel educativo de los docentes tiene mucho que ver con el nivel de aprendizaje. No es que cuanto querramos a los maestros nos va a hacer aprender más, pero está claro que en los países donde se valora más, donde se cuida la profesión más, tiene mejores resultados. Entonces, el premio va en esa línea. Y un poco también en incomodar. Digo, acá un fanático de Leo Messi. Que Messi cobre 100 millones por año, a nadie escandaliza.
que un docente gane 1 millón, sí. Digo, me encanta lo de Messi, pero también me encanta que un docente lo pueda ganar y que nos genere una conversación distinta a lo habitual. Se lo compara con el Nobel o con el Oscar de educación. Y es un poco eso, las ceremonias son impresionantes porque es poner la alfombra roja para los maestros. Y nada, es emocionante ver a maestros de todo el mundo recorrer la alfombra roja y como sentir ese reconocimiento. En las ceremonias han participado presidentes de todo el mundo, famosos, expertos, y ver a todos ellos, pero que en el centro esté el maestro, es muy fuerte. Una vez anunciaron el ganador desde la luna, unos desde el espacio, fue una locura. Un año fue el Papa Francisco y había que ir más lejos del Papa Francisco, entonces fuimos a un cohete, en una estación espacial francesa, y es muy linda la imagen porque el astronauta tiene el sobre con el nombre, lo suelta y queda... Literal flotando, él es así, y el premio va para... Toma el sobre y nombra a Maggie McDonnell, que es una docente de Canadá, del Ártico, una mujer impresionante. Pero bueno, el premio tiene mucho de eso detrás, de llamar la atención, de decir, miren, las cosas que han pasado después son impresionantes. Hoy contaba una maestra que terminó inaugurando en la Asamblea General de la ONU el Día de la Paz, por ser maestra. Y eso, algunos docentes que han llegado a ministros, capaz uno del norte del Perú y que terminó en ministro nacional, que nunca hubiera pasado si no era porque el premio le dio una voz distinta. Claro. Y justamente el premio es dar una voz a los docentes. O sea, ¿a ti te tocó dar un premio por un global de aquí finalista? Me perdón por claro, la temática. Hubo un finalista, un profe que trabajaba en tecnología y mate, de acá de Ecuador, que estuvo entre los 50, ahí cuando yo estuve en el ministerio. Cara que tenía, sí, tía, te felicito. Increíble. Y luego, de verdad, sí, él cobró muchísima relevancia como un referente dentro de sus grupos. Y eso me hace acuerdo cuando yo le conocí a Agustín alrededor también de otra iniciativa que tiene Barky, que también creo que busca generar esos referentes en otros niveles, que es la red de ministros. De ministros, sí. Y eso también me parece que es una iniciativa que también busca generar esas sinergias, ¿no? Sí, un poco me preguntaba por Barky. Barky hizo este foco de premio en los docentes, premiar y la formación, pero eso también fue creciendo, yo creo que fue creciendo en gran medida por una pasión del equipo. Se armó un equipo de gente muy comprometida que quería más. Para mí, mi mayor aprendizaje y lo que más disfruto de estos 10 años es el equipo con el que trabajo, que un poco van poniendo ideas sobre la mesa y al principio más tímidamente, y hoy la pregunta es, ¿por qué no? Entonces, en la pandemia armamos una plataforma para docentes de toda la región, que tuvo 20.000 docentes trabajando juntos y cooperando. En paralelo hicimos esto de tareas pendientes, que fue, hablemos con los ministros de todo el mundo, con los exministros, a ver qué no pudieron hacer. Y ese qué no pudieron hacer es un aprendizaje para los que hoy lo están haciendo. No le preguntábamos qué había hecho mal o qué no hizo. Yo digo, ¿qué no hiciste? Te puede decir 1.000.000 de cosas. Claro, yo no estudié 1.000 cosas que podría haber estudiado. La pregunta era, ¿qué trataste de hacer y no te salió? Porque si trataste es porque te parecía bueno, importante, y no salió. Ese era el juego. Y trabajamos mucho con nuestros exministros. Y ahí nos acercamos a la persona, no a la función de ministro, sino a la persona. Y encontramos parte de la soledad del cargo, la exigencia, la demanda, la ingratitud del cargo. Y se nos ocurrió, ¿por qué no? Formamos docentes, formamos directores, ¿por qué no formar ministros? Y nos parecía medio delirante, como entre delirante y soberbio, ¿no? Decirle a un ministro, venía a formarte, no es fácil. Es súper refrescante. Sí. Bueno. Increíble, porque claro, cuando estás en ese cargo te sientes primero solo y luego tú te sientes que te miran a ti como un referente. Claro. Entonces son escasos los espacios mientras ejerces ese cargo en los cuales tú te pones en el lugar del que aprende. Y ese cambio de rol es súper enriquecedor. Y todavía más cuando estás con gente que está pasando por exactamente lo mismo que tú. Perdón, pero ¿cómo conseguiste que te digan que sí? No sé. ¿Cuál es el enganche para...? Nos mandamos y dijimos, vamos porque a hacer, eso es importante. Vamos a armar una red de ministros, informal. Hay muchos espacios formales donde van, leen un discurso, se van. Dijimos, armamos un espacio, como le gustaría a Daniel, en zapatillas, sin protocolo. Buenísimo. Y lanzamos un viaje a Washington,
dijimos, vamos a una universidad a formarnos y una agenda política que también atractiva para... Claro. Y empezamos uno a uno a invitarlos, a contar. Hace muy poquito estuve en Europa contándolo y no me creían. Unos europeos decían, no puede ser que se junten los ministros informalmente, no puede ser. ¿Cómo hicieron? Y yo creo que lo hicimos a fuerza de asados, de algún vino, como con algunos yo tenía mucha confianza. Y ellos me ayudaron llamando a otros. Un ministro llamado te decía, che, voy a esto, vení, que está bueno. Y yo creo que hay 4 o 5 que son fundadores de esto. Hoy ya van 3 años y medio la red, hicimos 7, 8 viajes largos y ya hay amistad. Hay conferencias donde se juntan varios y al otro día dedican solo los ministros y dicen, che, mañana pasemos el día juntos porque se conocieron acá y hay amistad. Creo que pasaron muchas más cosas, pero para mí la confianza con algunos permitió que se dé. Cuando llegamos ahí yo le dije a mi equipo, le digo, miren, se van a ir, van a estar todo el día con el celular, no esperen que estén como atentos. Los ministros están el spam de atención de un ministro son 5 minutos. Sí, claro. Y fue todo lo contrario. O sea, entraron Fantástico. compromiso. O sea, 3 días que estaban sin el celular, compartiendo. Siempre me acuerdo de esa frase de María que dijo, en 4 años, 3 años ministra nunca tuve la oportunidad de ser alumna, de tomar notas y que no me importa como y poner los pies arriba de la mesa. Parecieron 4, pero fueron 2. Parecieron 18. Pero Claro, fue una década maravillosa. esos 2 años fueron una década inolvidable. Eso, y hoy Uruguay. Bueno, el viaje tiene un montón de condimentos, que es para otra historia, pero en un momento lo sacamos a caminar. Dijimos, salimos de una reunión en el Ministerio de Estados Unidos de Educación, en la Secretaría, y dijimos, bueno, no hay bus. Ahora que la próxima reunión, vos conocés DC, esto era en Independence Avenue, la próxima reunión era en la 15 y la M, era como hora y media. Sí, es lejos. Dijimos, no hay colectivo, toca caminar. Hace Hoy, frío. 5 grados, sí. Además de elegantísimos los ministros, seguro. Los tacos de la... No, pero les habíamos pedido, vayan en zapatilla. Ah, Y perfecto. ahí salimos a caminar. Qué maravilla. Y muchos ministros se acercaron a decir, no camino así como relajado hace 3 años, como no. Este momento a las 2 de la tarde, era como la mitad del día. Y al año de eso viajé a Uruguay y estaba compartiendo una experiencia con el ministro de Uruguay. Y él cuenta, les quiero contar en una conferencia grande, dice, hay una política que tiene Uruguay de supervisores que se la copié a Ecuador. Y se la copié a Ecuador porque caminando por la calle me la contó María y me pareció interesante y volví y conecté a mi equipo con el de María y éramos amigos y tenía el WhatsApp. Dice, si yo trataba de hacer eso formalmente, por Cancillería, me llevaba 2 meses. No pasaba nunca. Dice, WhatsApp, María, ¿me ayudás? Creo que así han pasado muchas cosas, que en el fondo es mérito de los ministros que confiaron, que se vincularon de una manera distinta, y de esa informalidad, en el fondo de humanizar ese cargo. Sí, espérame. Siempre Agus es mérito de los ministros y tal, pero Agus fue nombrado Maker en el Beyond Summit. Maker es esa persona que hace, ¿no? Que no se queda con la idea. Son personas extraordinarias que hacen. Entonces Carlos ahora te preguntaba, pero ¿cómo hicieron que sucediera? Y como que la respuesta, conociendo a mi Agus, es, mira, agarré el teléfono y empecé a hacer. Y después surgió. Y por ahí no salía. Y seguro que tienes muchas ideas que no salían. Pero para hablar de 2 de las personas más importantes que yo tengo en mi vida. A una no la conozco, es Leo Messi. Pero la otra es mi esposa. Pía. Me pilla su primer trabajo. Es el mindset de estas personas, así que a mí me maravillan, ¿no? Trabajaba en Crece Chile, que es una fundación en Chile que hacía educación de adultos. Entonces le dicen, Pía, estás encargada de hacer la comida y conseguir fundraising y tienes que conseguir no sé cuántos millones para financiar esto. Entonces la Pía me dice, Dani, ¿qué hago, no? Ya sé, creo que voy a hacer una subasta. Porque la gente va a ir, está ahí, voy a subastar cosas. Entonces, ¿y qué vende el fútbol? Entonces, me dice y yo empiezo, ¿no? Estamos bien, veíamos en Chile. Pero la U de Chile, sí, la U de Chile bien y tal. No, pero ¿cuál es la mejor camiseta que puedo conseguir? Y digo, la de Leo Messi, pero eso, Messi. Y se levantó, agarró googleó, consiguió un número, llamó, hola, te llamo de Chile, tal, la Fundación Leo Messi. Le pasaron el contacto del papá de Messi.
Y a las 2 semanas estaba en la casa la camiseta de Leo Messi y ha sido el acto de desprendimiento más importante que he tenido que hacer en mi vida. ¿No ganaste la subasta? No, que va, y ahí yo era ahí, y no, pero no había más. Pero es de ese tipo de personas que es como haciéndolo, ¿no? Entonces empezó y hacer y en camino, y creo que eso es lo que distingue a estos makers que invitamos a este Beyond Podcast también. Eso es Aprendí mucho en esto de juntar a los ministros, porque al final la comunidad de ministros, yo voy, escucho, aprendo. Personalmente admiro la locura, la inconsciencia de hacerse cargo de algo en lo que nunca te va a terminar de ir bien. Digo, podés meter un montón de goles, pero siempre todos queremos más, siempre te quedó alguno que no. Y también un lugar muy ingrato. Pero me encanta escuchar, y capaz para vos, María, de eso que como aprendizajes de liderazgo, de liderar un equipo, gente que conocía, gente que no. ¿Qué te queda? Como ¿qué te llevas de ese lugar? También de haber estado yo al final es medio como siempre decimos, deportista de alto rendimiento, Messi. Messi tiene un masajista, un psicólogo, 10 personas guardaespaldas, ¿no? No es que lo pidió. No. ¿Y por qué él podría haberlo hecho sin...? O sea, para rendir, un médico, un nutricionista, y en la política o en algunos puestos de liderazgo no hay eso. Y María tenía un sistema educativo a cargo, miles de millones de dólares que gastar como presión, y no tenía, supongo que ninguna de esas cosas cerca que te cuiden a vos. Bueno, yo creo que de los grandes aciertos y de y suertes, porque creo que hay también un gran componente de suerte, del lugar en el que estás en el momento adecuado. Yo sí he tenido el gran placer de siempre tener un equipo excepcionalmente bueno. Y creo que eso pasa en el ministerio, eso me pasa ahora en CRISFE. Yo confío mucho en la gente con la que trabajo y aprendo mucho de ellos. Y siempre busco rodearme de gente que sepa más que yo. Y nunca que me diga que está de acuerdo conmigo. Exhibit A, ¿no? O sea, siempre buscar a alguien que te cuestione, que tenga una mejor idea y que no esté ahí para decirte sí, eres lo máximo, ¿no? Y sobre todo en esos cargos uno aprecia mucho la gente que te dice las cosas como son. Mientras más alto el cargo, mientras más poder tienes, y no creo que esto es solo en educación, es en la vida, menos gente se anima a decirte la verdad. Y creo que mientras más alto estás en cualquier cargo, más aprecias a la gente que tiene el coraje, la valentía de decirte. Y eso creo que es algo que yo aprendí muchísimo. Y otra cosa que aprendí mucho es a valorar a los equipos que están ahí hace mucho tiempo, que pasan desapercibidos. Especialmente en los colegios, en el sistema educativo en general, hay tantas personas que están ahí por vocación. Es impresionante. Yo siempre digo que la cosa más linda que me ha pasado en la vida es trabajar en educación, porque casi nadie escoge ser educador porque piensa que es un gran negocio. Casi todo el mundo entra a la educación porque le apasiona. ¿Qué cosa más hermosa vivir tu vida rodeada de gente apasionada? Y peor todavía, o mejor todavía, si es que además están apasionados por cambiar el mundo y hacerlo bien. Entonces, uno se puede equivocar, pero es esa enorme virtud. Y te das cuenta que mientras más gente conoces que está haciendo lo mismo que tú, los que más éxito tienen son los que le ponen más corazón, ¿no? Y es menos ingrato al final también, porque sí es ingrato, pero te llevas un montón de otras cosas, de experiencias, amigos. Y de eso salieron posteriores asados, paseos, visitas, y no solamente apoyos en materia de política pública. En el caso de Ecuador, con Uruguay hicimos un montón, pero también con Argentina. Ahora mismo estamos haciendo cosas que aprendimos. Con Agustín Ibarqui en CRISFE ahora estamos trabajando por un modelo de nivelación lectoescritora que conocí gracias a Ibarqui. Y eso creo que, tú decías, Dani, es súper humilde Agustín. El éxito de estas cosas tienen que ver mucho con las personas, y aquí es Agustín Porres. Agustín tiene una facilidad de hacer que las cosas que son difíciles parezcan fáciles, de armar además agendas que sean absolutamente enriquecedoras y diversas, y que no sean un culto ni a la persona ni al momento, sino que sean justamente lo contrario, sean espacios de detenimiento que te saquen de la rutina. Y hay que ser muy hábil y tener esos contactos para que pase lo que pasó.
Y yo sí pienso que a veces cuando estamos dentro del momento no nos damos cuenta de lo enorme de lo que hemos logrado, porque estás en la vorágine, no estás como subido en el carro. Te debe pasar a ti con la universidad. ¿Cómo llegamos de la historia que contabas hoy de tu abuelo, en una universidad chiquitita, a este monstruo que es la UDLA, en un abrir y cerrar de ojos, y luego piensas y miras para atrás? No sé, para ti debe ser también así, ¿cómo llegamos aquí? Es como fue ayer cuando empezamos. No, y el camino es duro, pero al final parece muy corto. No, sin duda, y sobre todo reconocer los que han venido atrás de uno, ¿no? Porque eso a veces a uno le da ese baño de humildad, de realidad que se necesita, ¿no? La universidad está cumpliendo 30 años, yo me acabo de unir hace un año después de pasar 12 años en el extranjero estudiando y tal. Pero volviendo a tu punto sobre la educación y la pasión que es la educación, te diría que eso es lo que me hizo volver. Yo me gradué de mi MBA y tenía una oferta de McKinsey para quedarme trabajando en Estados Unidos con un muy buen sueldo. Y a la final eso no me llenaba. Y creo que lo que nos convoca aquí de nuevo en el Beyond Summit es esa ilusión por la educación, que además es un mundo. En mi presentación hablaba de la complejidad de la buena. La educación es un mundo complejo del bueno. Es decir, parecido al ambiente que tú hablabas hace un ratito, Dani, de que siempre hay algo más que hacer, pero además que te permite exponerte a makers, para usar nuestro lenguaje, que están en todo lado, ¿no? Yo tengo la suerte de, como vicecanciller de esta universidad, de estar en contacto con el sector público, con el sector privado, con el sector social, y es apasionante, ¿no? Pero esto, mencionando estos tres sectores, me da a algo que me quedé pensando después de tu presentación, María, y que quisiera que lo hablemos aquí rápidamente, que es en Latinoamérica hemos tendido siempre a contraponer al sector público con el privado, fundaciones, digamos, las ONGs. Algunos de ustedes han estado en todas las partes. Sé que tú, por ejemplo, has estado en las multilaterales, en el sector público y ahora en el sector privado. Entonces, si quisiera traer a la mesa es eso, ¿no? ¿Cómo podemos generar mejor colaboración entre sector público, privado y ONGs? Porque desafortunadamente en Latinoamérica somos campeones para no hacerlo, ¿no? Para enfrentarnos, para pensar que somos enemigos cuando la causa que nos une es mucho más grande. Entonces nada, ahí un poco me encantaría oír ideas. No sé, ustedes se han tenido que colaborar mucho. Obviamente todos están en el sector privado, público, ahora estás en el sector privado. Sí. ¿Qué nos cuentas? No, se me ocurren varias cosas, creo que está muy bueno pensarlo. Para mí uno es apostar, tenemos que formar un mejor liderazgo educativo, formar líderes para transformar la educación. Vos hiciste un MBA. O sea, muchas industrias, McKinsey, a sus empleados más jóvenes los manda a hacer un MBA. Y hay que ponerse en esa cabeza y decir, gasto $200.000 en mandar a alguien 2 años, o sea, 2 años sin trabajar, la inversión económica para que vuelva. Eso que pasa en un montón de compañías, no pasa en el sector educativo. No estamos pensando en la formación de nuestros líderes. Líderes quiere decir los futuros ministros, los futuros Danieles, los futuros CEO de emprendimientos, directores de fundaciones, y no existe esa inversión, y creo que es fundamental. Y es fundamental porque ¿qué te llevas de un MBA? Una red de contactos muy potente. Además, aprendés un montón de cosas, pero una red de contactos y una experiencia. Entonces, en educación nos falta esa red de contactos. Al final, muchas entidades, yo tengo la suerte, para mí es un regalo lo que hago, de estar conectado, de conocer, de poder viajar, de aprender de otros, pero no es lo más común. Por lo general ves la conferencia de business, sushi, y la de educación, el sanguchito, como en todo nos da calor la inversión, el gasto, todo es más humilde. Y creo que en algún punto hay que patear el tablero e invertir en cosas distintas. Como decir, formemos a los líderes, conectémoslos. ¿Cuántos MBAs hay en Estados Unidos? ¿Cuántos MPP? ¿Cuántos másters en educación? Conozco 3. Bueno, ahí creo que tenemos una deuda. Nosotros armamos algo que se llama Living Education, que busca, pero es un emprendimiento menor, que forma jóvenes, pero sobre todo para conectarlos de toda América Latina. Creo que eso habría que hacerlo, habría que escalarlo. Vos en la universidad, como generar ámbitos para eso. Siempre decimos, nadie se forma para ser ministro. ¿Cuál es la escuela? ¿Quién tiene previsibilidad del cargo? No me acuerdo siempre María contando cómo se enteró que iba a ser ministra.
las horas que le dieron para decidir. Bueno, ahora tienes que contar. Porque no puedes soltar una anécdota así. Claro, buena anécdota. Y bueno, para mí me encanta. Entonces, en 4 horas decidiste, y hay otros, digo, Cambia la vida, ¿no? hay otros que se preparan 3 años para un cargo. asumir un... Ahora le dejamos a María, pero me acuerdo una vez vino el ministro de Uruguay, vino una persona de Uruguay a verme en 2019, a almorzar a Buenos Aires, de Montevideo, y me dijo, Agustín, mira, yo en 3 años voy a ser ministro de Educación. Yo me reí, fue como que me dijo, entonces quiero prepararme, quiero ver cosas. Me reí y dije, bueno, apostemos, me estoy loco. Entonces, le invité a almorzar más veces y a los 3 años fue ministro. Ese día le escribí, y me dijo, viste, yo te dije, o sea, yo ya tenía, el presidente me había dicho que me prepare. Bueno, y fue ministro 4 años, yo lo acompañé un montón. Es el único caso que conozco de los miles de millones. Entonces no hay preparación, no hay, bueno, es difícil preparar a alguien para eso, pero en el fondo cuando te preparaste va mucho mejor. O sea, María. Y también me decía cómo articular y meter, o sea, a sector privado, fundaciones, organizaciones sociales, en esto que al final del día no es tan sexy, ¿no? O sea, Es verdad. no hay sushi. No hay sushi. La conclusión de hoy es que no hay sushi y que por ahí tiene que ver. El almuerzo de hoy estuvo muy bien. Hubo sanduchito que estaba bueno. Y el almuerzo creo que estuvo mejor. Así. Estuvo muy bien el almuerzo, sanguchito a media mañana, premium. Pero sí, yo creo que es creérsela, ¿no? O sea, nosotros en nuestra región nos falta creernos que en verdad estamos redibujando el futuro y estamos cambiando las realidades. Eso es algo que sí creo que he aprendido yo de Corea, de Finlandia, en donde de verdad tú visitas las escuelas, visitas los ministerios y dices, aquí los profesores somos rockstars. O sea, entras y te sientes Leo Messi y ganas como Leo Messi y estás... Y no solamente eso, sino que hay un respeto Ahora Google se va a social. volver loco con este podcast. No, ¿Verdad? Vas a poner Leo Messi y te vas a ir Este capítulo. Y al final, no sé por qué creo que más capítulos en los que estés tú va a estar también Leo Messi. Algo me dice. Algo me dice que los Beyond Podcast van a tener Claro. un alto contenido de Leo Messi. Pero al final yo lo que creo es que tenemos que sí sentarnos a pensar cómo generas el que sea algo en lo que la gente quiere estar. Y creo que sí hemos dado algunos pasos interesantes. O sea, si te fijas en este país, solo el mismo hecho de esta reunión de hoy que tuvimos en el Beyond Summit, viste la gente que estuvo aquí. No era tu típica reunión de educación. No estaban profes de primaria, secundaria únicamente o rectores de cole, que sí habían, pero estaban empresarios, presidentes de cámaras, estaban líderes que hoy en día sí están convencidos de que transformar este país requiere de transformar la educación y que están seguros que esa es la vía. Y creo que seguir repitiendo y abogando por esto, apostando, invirtiendo, y por detrás de eso hay gente que está dispuesta a hacerlo, ¿no? Y yo cuando era ministra decía, yo no sé para qué me invitan a estos eventos, no a los tuyos, sino a los eventos donde escribes la declaración de los ministros de educación. En la UNESCO me pasaba lo mismo, la declaración, y yo siempre decía, todo evento donde se hable de política pública educativa debería estar invitado el ministro de Finanzas o de Hacienda, dependiendo del país. Porque si no, nos quedamos preaching to the choir, todos hablando de lo divino que queremos hacer sin un centavo para poder financiarlo. Y eso te pasa un poco en este entorno. Entonces yo creo que un gran éxito ha sido que organizaciones como la que ahora yo dirijo tengan el respaldo de personas como Fidel Egas, que están dispuestos a invertir en esto y ser un ejemplo para otros. Y creo que eso sí va arrastrando. Y no es solo él. O sea, yo veo que esto está pasando alrededor del mundo en donde ya se empieza a posicionar. Y brevemente te tengo que contar cómo me pidieron. Fue una llamada telefónica a las 8 de la noche en donde uno de los, en ese momento del equipo del electo presidente, me llamó y me dijo, está en la línea el presidente electo, quiere hablar contigo. Entonces puse altavoz, estaba, me acuerdo, en la sala de televisión de mi casa con mi familia. Prendo el altavoz y dice, hola María, soy Guillermo Lazo. Nunca en la vida nos habíamos visto, nunca habíamos hablado, no nos conocíamos. Y me empieza a hacer preguntas sobre mí. Quiero saber cuál es tu visión sobre la educación, qué te parece que hay que cambiar en el sistema educativo, en qué invertirías los recursos, cuáles son los principales desafíos, leíste el plan de gobierno en educación, qué opinas, fui muy crítica.
Y más o menos a mitad de la conversación me dijo, al final de esta llamada, no fueron 4 horas, al final de esta llamada, quiero que me digas si aceptas o no ser ministra de Educación. Y no me acuerdo cuánto duró la llamada, no debe haber sido tan larga, pero a mí me pareció eterna. Claro. Y al final de la llamada le dije, le pongo 2 condiciones y si es que usted me acepta, acepto ser ministra. Y había una rueda de prensa la mañana siguiente. Y así fue, ¿no? Así de rápido, así nos conocimos. Va a quedar para el próximo episodio las 2 condiciones, porque ahí queda la duda. Claro. Es el enganche para el ¿Cuáles próximo fueron las 2 condiciones? episodio. En el próximo episodio. Sí. Yo solo tengo que cumplir con una cuña muy importante, lo que decían ustedes de hacer y hacedores y que nos convoca toda la educación, y ese cambio de mentalidad, porque tenemos este abajismo latinoamericano que nos gusta como no, todo mal, como es humilde, entonces bajito y tal, que hay que cambiar esa mentalidad, la educación tiene que ser top y clave en los eventos y tal, pero cuando levantamos el teléfono y pensamos en el Beyond Summit y Beyond Podcast, las personas que no nos dijeron no tengo nada que ver con educación fue Banco Pichincha y UDLA. UDLA quizá más naturalmente, pero fue Carlos Emilio y su papá. Y Banco Pichincha con Fundación CRISFE fue como automático. Y llamamos a muchas empresas en el proceso porque uno está levantando un evento y muchas eran, no, mira, nosotros realmente no tenemos nada que ver con educativo. No tienes que ver con escolar. Quizás. Todavía. Pero tiene mucho que ver con lo educativo, porque la educación lo hacemos todos, y creo que eso es un poco lo que convoca. Y me están haciendo señas de allá porque yo tengo que ir a dar mi Beyond Talking ahora, en el Beyond Summit. Te dejamos. Así que Importante. ustedes pueden cerrar, yo me voy a levantar de podcast y ustedes se despiden con tranquilidad. Estas cosas pasan en el aire, así que ustedes despídanse con toda tranquilidad, pero yo me voy a hacer el Beyond Talking porque si no nos puede, ya, está bien. Aunque ya nos hizo un preview el otro día nosotros del podcast. Sí, es verdad. Estaba lo muy tuvimos. Sí. Estaba muy bueno. No, al final yo creo que qué lindo tener a Agustín aquí. La verdad es súper enriquecedor conocer estas historias porque además lo más valioso de esto, yo pienso, y de las reuniones con los ministros, es que te das cuenta que detrás de estos grandes personajes hay personas normales y corrientes que Sí. están ahí. Que salen a caminar por Salen Washington. a caminar por Washington. en Sí, sneakers. que les gusta el asado. Sí, Eso, y ponen también en valor, yo digo, para mí la confianza de ellos, para mí es como muy valiosa. A mí me da ansiedad cuando confían y vienen, porque después hay que estar a la altura. Pero también ponen en juego lo personal. Y eso, como decía antes, como humaniza mucho. Los problemas son muy similares y también hay algo de la soledad de esos lugares. De que María habla de su equipo y tiene un equipo enorme, pero cuando hay que firmar. Digo, y hay que acompañar eso de la persona mucho. Y vuelvo un poco a lo anterior, 2 ideas y cerramos. Yo tengo una pregunta para ti antes de cerrar. Para mí es espectacular esta conversación, digo, mucho disfrute. Para mí algo en esto que decías antes de cómo hacemos para dar más lugar o convocar más gente, incluso esto de convocar al que no se siente educador, al sector privado en general, creo que hay que subir el volumen de la generosidad. Hay que jugar con más generosidad. Porque al final eso es lo que transforma. Para mí eso es eso es María, conmigo, Daniel, contigo nos conocimos hoy, pero digo, hay que jugar con más generosidad, hay que abrir el juego. Si en el mundo de la educación, con los desafíos que tenemos, que en parte estamos perdiendo por goleado un montón de partidos, cada uno está pensando en el rancho propio, no tenemos destino. Entonces creo que hay que aumentar la cuota de generosidad. Y yo creo que nada, en parte, cuando convocamos a los ministros, muchos vinieron generosamente, es decir, dieron de su tiempo. El primer viaje fue en enero, muchos sacrificaron vacaciones para estar. Y después nada, en la diaria, cuando uno llama, digo, Daniel vino porque le invitamos a Argentina, María vino el año pasado, le invitamos y no vino ni a ganar plata Argentina, ni a ganar un asado. Te invitamos y María se subió al avión y vino 2 días. Como necesitamos eso en todo el sistema. Jugar generosidad, abrir la puerta, compartir más, porque al final todo eso se multiplica mucho.
Y creo que ahí simplemente una reflexión, porque me hiciste pensar con esto de la generosidad. Creo que no hay profesión más generosa que la del docente, la del profesor. Yo lo veo en mi casa, mi esposa es profesora de kinder, de niños de 5 años, y una profesión mal pagada, desgastante. En el caso de ella, que son niños chiquitos, físicamente exigente, no reconocida. Entonces, sí quiero rescatar el trabajo que ustedes están haciendo en sus respectivas organizaciones a través de la generosidad de otras personas, ¿no es cierto? En este caso de hombres que vieron la importancia de invertir en educación y que le han dedicado mucho de su patrimonio familiar a hacer una diferencia, ¿no? Entonces, la generosidad está en todo lado, y me encanta este mensaje con el que cierras aquí, Agustín. Así es. Y un placer tener esta conversación, que sean muchas más. Y les invitamos a que nos sigan en los siguientes podcasts, en donde tendremos conversaciones como estas, en donde makers, reshapers y personas que están realmente cambiando las realidades en nuestro país y en la región, podamos conversar de qué podemos hacer para que ustedes también se sumen y que nos acompañen en este enorme desafío de cambiar lo que hacemos, salir de nuestra zona de confort y apostar por la educación, porque esto es responsabilidad de todos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo espectacular.